Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Continuamos en este día con el Salmo 51, un salmo escrito por el rey David y que fue escrito después de haber vivido el momento más negro de su vida, que fue cuando pecó. Y como dije en el programa anterior, muchas veces nos quedamos solamente el hecho de haber pecado con el adulterio, pero nos olvidamos de el posterior asesinato. Mandó a morir a Urías, el esposo de Betsabé, para encubrir su pecado. Hizo varias tretas en este sentido. Y el Salmo 51 es precisamente un salmo donde él canta al Señor, reconociendo el momento que había vivido. Y en el versículo 4 dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí estaba reconociendo el pecado y, como dijimos en el programa anterior, el gran problema es cuando no reconocemos o minimizamos o por compromiso aceptamos nuestro error. Y tenemos muchas formas, hay muchas formas de hacerlo. Una debilidad humana, como todo el mundo tenemos. Sí, es verdad, todo el mundo tenemos debilidades humanas. Pero recordemos que no le quitemos hierro cuando realmente tiene hierro. Cuando le queremos quitar hierro a la cosa, al asunto del pecado, la palabra pecado viene de errar el blanco, pero en sí es errar gravemente. No es solamente un errorcito, sino es un error grave. Y en este caso, David lo asimila como tal y lo confiesa como tal, y se lo confiesa a Dios. Por eso dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado es malo delante de los ojos de Dios. Por eso el tema del pecado es verdad que afecta a otros, y generalmente cuando pedimos perdón por los pecados que cometemos, nos olvidamos que tenemos que pedirle perdón a otros. Y tenemos el ejemplo de Zaqueo, que cuando el Señor lo confrontó y le dijo: desciende, que es necesario que entre en tu casa, Zaqueo termina diciendo: y si a alguien he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. Habla de la restitución. Cuando pecamos, generalmente solemos dañar a alguien, tocar a alguien con nuestro pecado. En el caso del adulterio, se daña a la familia, porque cuando uno adultera, estropea el contrato matrimonial que hace, daña a los hijos, daña cuando alguien hace un abuso de autoridad, daña a los que están en autoridad, bajo su autoridad. Cuando se roba o se estafa a alguien, o se sustrae dinero, se está dañando a una persona. Y la Biblia siempre habla de la ley de la restitución, de restituir lo robado, de restituir lo dañado, de restituir la honra,
habla de ir a pedir perdón a aquellas personas que hemos dañado. Pedirle perdón a Dios porque contra Él pecamos, pero también contra el prójimo. De tal manera que el hijo pródigo, cuando vino arrepentido delante de su padre, dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Y debemos darnos cuenta que en el momento del pecado, y es por esto que muchas veces no hay verdadera restitución, no hay verdadera perdón, o no hay verdadera, ¿cómo puedo decirlo? Pasar por alto la situación, es porque no se ha restituido verdaderamente. Hemos pedido perdón a Dios, pero no hemos pedido perdón al que le hemos fallado, al que hemos ofendido, al que le hemos dañado. Y la Biblia nos llama a pedir perdón. El que tiene verdadero arrepentimiento en el corazón arregla sus cuentas con Dios y también con el prójimo. De tal manera que cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios enseña acerca de la Santa Cena, dice que debemos ponernos a cuentas con Dios, pero también dice que antes de ofrecer nuestro sacrificio al Señor, que vayamos y arreglemos nuestras cuentas con el prójimo, en la medida de lo posible. Son cosas necesarias, porque después del pecado viene el arrepentimiento, y tiene que ser un arrepentimiento genuino para que haya una restauración. Esa era la palabra, restauración. Restaurar significa arreglar para que vuelva a ser como al principio. Un matrimonio, una relación, una amistad, una sociedad, el tener confianza con una persona después de que ha dañado toda esa confianza, es difícil si no muestra un verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, es difícil la restauración. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Verdaderamente, cuando reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestro error, nuestra falencia. Lo que estamos haciendo también es reconocer la justicia, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es puro, y que lo que Él juzga por medio de su palabra es genuino y que no es una exageración, sino que verdaderamente el pecado es mortal para nuestras vidas. Sí, Señor. Esto es para ti, Jesús. No encuentro la forma de agradecerte el milagro tan glorioso en mi vida, y yo, Señor, tú sanaste todas las heridas, renovaste, restauraste tú mi corazón, Señor. Mucho me has perdonado, grandes cosas has hecho en mí. Tú me has hecho libre para servirte solo a ti. Canto y te alabo a ti, mi Dios. Eres a quien adora mi corazón. Tu mano me sostiene, tu espíritu me guía, y en victoria de tu mano voy. Canto y te alabo a ti, mi Dios. Eres a quien adora mi corazón. Tu mano me sostiene, tu espíritu me guía,
toda mi vida a ti, Señor, mi Dios. Gracias por haber salido a mi encuentro. Solo tu gracia me dio la salvación, Señor, Dios. Mucho me has perdonado, grandes cosas has hecho en mí. Tú me has hecho libre para servirte solo a ti. Canto y te alabo a ti, mi Dios. Eres a quien adora mi corazón. Tu mano me sostiene, tu espíritu me guía, y en victoria de tu mano voy. Canto y te alabo a ti, mi Dios. Eres a quien adora mi corazón. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me guía, y en victoria de tu mano voy. Oh sí, Señor, tu mano me sostiene. Ajá. Mucho me has perdonado, grandes cosas has hecho en mí. Tú me has hecho libre para servirte solo a ti. Canto y te alabo a ti, mi Dios. Eres a quien adora mi corazón. Tu mano me sostiene, tu espíritu me guía, y en victoria de tu mano voy. Canto y te alabo a ti, mi Dios. Oh sí, eres a quien adora mi corazón. Tu mano me sostiene, tu espíritu me guía, y en victoria de tu mano voy. Y continuamos con este Salmo 51 en el versículo 5, dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto es algo muy importante para entender, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y hay gente que muchas veces que le cuesta admitir y entender esto, porque quizás ha tenido una vida que no está ligada a aquellos pecados que podemos decir, oh, son grandes pecados. Pero la Biblia dice, es muy clara, dice, por cuanto todos pecamos, porque hay distintos niveles de pecados. O sea, no hay un medidor de pecado, pero quiero decir que hay distintas clases de pecados. Están los pecados que concebimos como tales, pero después hay otros que desde la mentira, que hay algunos que ya no lo consideran un pecado, pero que es un pecado. De hecho, en los mandamientos está como tal. Pero hay otros, hasta desear lo que no debemos, pensar mal. Hay un montón, para que nos demos cuenta, y aquí habla de algo muy importante, la naturaleza pecaminosa. El pecado entró por un hombre, por Adán, dice la Biblia. Y a partir de Adán, antes de Adán no existía el pecado, pero a partir de Adán tenemos, por así decirlo, esa tendencia al pecado, a lo malo. Y si no, fijémonos, ¿quién le enseñó a un niño a mentir? O no, es algo que espontáneamente lo aprenden, lamentablemente. ¿Por qué? Por esa tendencia que tenemos al pecado a partir de Adán. Por eso dice, de aquí en maldad he sido formado,
y en pecado me concibió mi madre, hablando de lo que después en el Nuevo Testamento lo desarrolló muy bien el apóstol Pablo, hablando de que todos tenemos esa naturaleza pecaminosa y por lo tanto todos necesitamos a Jesucristo que nos libre, que nos perdone y que nos libre del pecado y de la maldad. Es algo que tenemos todos los seres humanos, porque por eso dice, por cuanto todos pecaron. Cuando dice todos, no excluye a nadie, ni porque nacieron en hogares cristianos, ni porque pertenecen a familias de tal o cual, no, todos. Todos nacemos con ese pecado. Todos nacemos y vivimos y pecamos. Por eso necesitamos todos tener un encuentro personal con Jesucristo y a partir de ahí desarrollar una vida en el Señor. Todos, sin excepción. Por eso el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque precisamente todos necesitamos esa salvación tan grande que nos trajo nuestro Señor Jesús.